Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar acerca de los ORMs de Python. Pero ¿qué es un ORM? ORM viene del acrónimo en inglés Object Relational Mapping y es una herramienta que nos permite mapear o transformar la base de datos a clases y objetos. Por ejemplo, de tablas a clases, de registros a objetos y de campos a atributos. Cuando es necesario utilizar un ORM, por ejemplo, aquellas aplicaciones o sitios web que tienen alta concurrencia de usuarios, sería ideal que ocupáramos los ORMs. ORMs para Python. Python es un lenguaje de programación el cual tiene sus ORMs propios. Tal es el caso de Pony, que es un ORM de objetos muy avanzado, el cual nos permite trabajar con el contenido de una base de datos en forma de objetos. Lenguaje donde está implementado. Bueno, el Pony ORM está implementado para Python y podemos utilizar Python puro para generar expresiones que después van a ser traducidas a SQL. Es decir, que los ORMs en sí ocultan la función del SQL, la tarea del SQL. Nosotros generamos consultas en Python, luego el ORM traduce a SQL y así es como podemos acceder a los datos. Los gestores de base de datos que soporta Pony son los siguientes y es muy importante conocerlos para, por ejemplo, cuando queremos migrar a otro gestor de base de datos. Si los tenemos en objetos ya es más sencillo y ya no tenemos que lidiar con el problema de sintaxis de otros gestores de base de datos. Restricciones o reglas de relación. Bueno, Pony posee reglas de relación entre las entidades. Por ejemplo, hay tres tipos de relaciones: la uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, que es donde presenta restricciones o reglas de relación. También presenta restricciones en las autorreferencias para aquellas entidades que quieran relacionarse consigo mismas. Varias relaciones entre entidades para aquellas entidades que tienen más de una relación entre ellas. Pony necesita que se especifiquen aquellos atributos. Dentro de sus ventajas son las siguientes: que nos ofrece una sintaxis muy buena para escribir consultas, optimiza automáticamente las consultas y nos resuelve el problema n+1, tiene un editor de esquemas de base de datos en línea y en comparación con otro ORM que veremos más adelante, que es Django, nos ofrece las siguientes características, donde podemos utilizar left, join, having y otras características de SQL. Otro ORM para Python es Piwi. Piwi nos permite unir datos almacenados de una tabla de base de datos relacionales con objetos en Python. Está implementado para Python y nos permite crear un modelo para insertar datos, consultar datos, actualizar y eliminar datos que previamente introducimos, y soporta el uso de join, claves foráneas, claves primarias compuestas, etc. Los gestores de base de datos que soporta Piwi son los siguientes y presenta restricciones o reglas de relación, por ejemplo en relación uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Generalidades. Bueno, Piwi puede ser utilizado como un framework web, pero aunque Piwi también es muy bueno para extraer datos de una base de datos relacional en un script o un Jupyter Notebook. Otro ORM que tenemos es Django ORM, que nos permite crear SQL para consultar y manipular base de datos y obtener resultados. Está implementado para Python como una biblioteca y nos permite trabajar cómodamente con los objetos que se están almacenando como filas en una base de datos relacional. Sus gestores de base de datos de Django son los siguientes y presenta reglas de restricción en tres tipos de campo. Por ejemplo, en sus relaciones de un registro a varios registros, de registros uno a uno y de varios registros entre sí. También hay restricciones o reglas de relación de sus modelos, sus campos, sus metadatos y sus métodos. Otro ORM que tenemos es SQL Object, que sus características son que es un administrador relacional de objetos, nos proporciona de una interfaz de objeto a su base de datos, como tablas a clases, filas a instancias y como columnas como atributos. SQL Object incluye un lenguaje de consulta basado en Python y hace que SQL sea más abstracto y proporciona una independencia de la base de datos para las aplicaciones. Y no solo una independencia, sino también que el programador sea independiente de la base de datos y ahora esté trabajando directamente con el ORM.
Gestores de base de datos que soporta SQL Object. Bueno, SQL Object tiene un amplio gestor de base de datos. Incluso algunas se requieren ciertas versiones de Python, por ejemplo de la 2.7 a la 3.4 en adelante. Restricciones o reglas de relación, bueno, serían las relaciones uno a muchos y muchos a muchos. SQL Alchemy es una herramienta para Python SQL y nos permite a los desarrolladores de aplicaciones todo el poder y flexibilidad del SQL. Nos ofrece grandes características, por ejemplo, tiene una arquitectura madura y de alto rendimiento, un mapeo y diseño de clases separadas, las claves primarias compuestas de varias columnas, tiene mapeo de herencia, mapeo de sentencias SQL sin sentenciar, o sea, tiene gran variedad de características este ORM. Y los gestores de base de datos de SQL Alchemy son los siguientes. SQL Alchemy nos ofrece ventajas y desventajas. Por ejemplo, hace que el código sea adaptable y que tenga un diseño más flexible, lo cual hace más sencillo el poder escribir aquellas consultas que son muy complejas. Una de sus desventajas es que a lo mejor es de gran peso y que la curvatura de aprendizaje es muy alta, ¿no? Que necesitamos informarnos más de este ORM, a lo mejor tiene algunas dificultades, pero es muy bueno. Y bueno, compañeros, pues eso sería todo, les agradezco por ver esa presentación y nos vemos hasta luego.